mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio y hoy prepárate porque hay un testimonio que estoy seguro va a edificar tu alma, pero antes de eso necesito recordarte una vez más, si Dios hizo algo en tu vida y todavía no le cuentas al mundo ese milagro, entonces, ¿qué estás haciendo? Recuerda, cuando le pediste ayuda a Dios, Él se presentó y lo hizo. Ahora es tu turno, tienes que decirle a todo el mundo que Dios está vivo y que tiene poder para restaurar vidas. Así que ahí está el número de teléfono en pantalla. Por favor, llámanos o mándanos un mensaje, comunícate con nosotros, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles y miles de personas. Bueno, pues ahora sí, acomódate porque en este momento voy a traer aquí a escena a un hermano que nos va a contar su testimonio. Prepárate, este testimonio nos llega desde Guadalajara, Jalisco, y tengo aquí en este momento a mi hermanito Horacio. ¿Cómo está mi hermano Horacio? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bendecido, bendecido, gracias a Dios, en familia, trabajando y pues dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Amén, mi hermanito. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mi nombre completo es José Horacio Hernández López, originario de Guadalajara, Jalisco, México. Somos 6 hermanos, 5 hermanos y un servidor, ¿sí? De una familia de 6, no tuvimos hermanas, ¿sí? Puros hombres, ahora sí que una zona de guerra en nuestro hogar. Amén, mi hermano. Bueno, pues ahora sí, mi hermanito Horacio, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Horacio antes de encontrarse con Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Ok. Bueno, como lo decía, en mi familia éramos 5 hermanos y un servidor. Soy hijo de padres con problemas de alcoholismo, sí, lo cual en mi familia, pues todo el tiempo estuvo presente el alcohol, ¿no? Todo el tiempo estuvo presente el alcohol desde una niñez, conflictos matrimoniales, ver a papá y a mamá discutir bajo los efectos del alcohol. Todo eso pues comenzó como a afectar de la parte emocional, ¿no? Por la parte de la espiritualidad, fui un niño que le gustó mucho, siempre le gustó mucho ser partícipe de la iglesia. Ser partícipe de la iglesia, era una zona rural donde pues prácticamente teníamos que sacar, sí, a las vacas de la zona de lo que era el templo en ese entonces, pero asistía mucho ahí. Al momento, a grandes rasgos, fue una niñez muy difícil con esta situación de mis papás. No los juzgo, ellos también tuvieron una historia, ¿sí? Y a raíz de eso, a la edad de los 12 años, yo tengo contacto por primera vez con el alcohol. Por primera vez con el alcohol, y lo cual desde ahí comenzó la carrera de alcoholismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al vivir circunstancias tan difíciles, conflictos familiares en mi hogar, mis dos superhéroes, ¿no? Mi Superman y mi Mujer Maravilla peleándose, ¿no? Algo muy doloroso para un niño de 6, 7, 8 años de edad. Al contacto con el alcohol o bajo los efectos del alcohol esa primera vez, pues viene una sensación de alegría, una sensación como de bienestar, ¿verdad? Y pues se hace un clic, ¿no? Al poderme librar, sentirme diferente a como me sentía estando en casa. Y comienza esta carrera de empezar a consumir para librarme de mis emociones, de mi estado emocional, ¿no? Fui parte del grupo de jóvenes en la iglesia, pero pues lo cual, por lo mismo que ya bebía, pues me alejé del grupo de jóvenes. Posteriormente tuve contacto con drogas, alcoholismo, drogadicción, se volvió mi vida. 18 años fueron de estar metido en alcoholismo y drogadicción hasta llegar a la indigencia, ¿sí? Así literal, sucio, el pelo largo, las rastras, ¿no? Eh, unos perros ahí siguiéndome,
o sea, literal, así viviendo en situación de calle. Y pues así terminó, ¿no? Así terminó mi carrera de alcoholismo, de drogadicción. En todo este lapso, pues hubo una ausencia de contacto con Dios. No hubo una ausencia de Dios, porque Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo protegiéndome de las situaciones en las que me metía, pleitos de pandillas, infinidad de situaciones. Sí, por eso digo que fue una ausencia de contacto con Dios, no ausencia de Dios, ¿no? Entonces, todo este lapso pues fue muy duro y muy difícil. ¿Por qué? Porque los últimos 10 años de mi adicción, de mi alcoholismo y drogadicción, yo ya estaba casado y yo llegué con este estilo de vida al matrimonio. Alcohol, drogas, el hombre es el que trabaja, un machismo muy marcado, el hombre es el que grita, el que manda, el que dice qué se hace, todo esto. Y esos 10 años, los primeros 10 años de matrimonio, pues fueron un infierno, ¿no? Porque de novios podría esconder al monstruo, ¿no? O sea, me podría ocultar un poco mi situación, mi problema, pero ya de casados ya no había manera de ocultar, ¿no? O sea, ya una convivencia 24/7, tarde que temprano, pues salió toda esta parte negativa de mi vida, donde pues comienza a afectar mi matrimonio. Muchos problemas, muchos conflictos, mucho roce, ¿sí? De verdad que eh, el tratar a mi esposa de una manera, pues que no era lo indicado, ¿no? Cuando nos casamos, pues ella se casó con la ilusión de formar una familia, de ser feliz, de vivir amándonos y crear a nuestros hijos felices, y no coincidía en nada con lo que estaba viviendo. Fue tremendísimo todo lo que vivimos. Llegamos a un extremo de verdad impresionante, mi esposa y yo, con todas las peleas que teníamos. Mm, Nuestros hijos, repetir patrones de conducta. Yo recuerdo que cuando niño vi una situación donde mi papá y mi mamá se estaban peleando, ¿sí? Y yo de niño yo les gritaba que pararan, porque sentía mucho dolor, ¿no? Y mucho temor, ¿sí? Ver cómo se estaban agrediendo uno al otro, todo eso, el niño sentía mucho temor, muchísimo miedo, y llorando les gritaba que pararan. Al crecer y ya casado, después de tanto problema, mi esposa pues no soportaba más ya más la situación, y pues comenzaba así como a defenderse, ¿no? Como a reclamar, como a decir no soporto más. Y los problemas pues se volvían más agresivos. En esta zona de batalla, por decirlo de esta manera, no era un hogar, era una zona de guerra ya. Repito el patrón de conducta, discutiendo con mi esposa, empujándonos, todo esto. Y nuestro hijo mayor, perdón, nuestro hijo mayor en ese tiempo tendría 5 años de edad, mm, vuelve a vivir lo mismo, ver a sus superhéroes pelearse, a su Superman y a su Mujer Maravilla, las dos personas que más ama, estarse peleando, ¿no? Y el niño hace lo mismo, gritar, papá, ya para, mamá, ya para, ¿sí? El niño en su desesperación corre, me abraza de la pierna y me muerde en la pierna, totalmente cegado por la sustancia, por la ira. La reacción es con la misma pierna aventar al niño. El niño cae debajo de la mesa, abraza sus piernitas, muerde su pantaloncito, llorando de impotencia, ¿sí? O sea, un monstruo bien hecho, la verdad. O sea, una persona totalmente fuera de juicio, una persona totalmente fuera de control, ¿sí?
que posteriormente ya en recuperación, ya de la mano de Dios, pues vienen reflexiones, ¿no? Durante el proceso. A mí en lo personal muchas personas me preguntan qué ha sido lo que más me ha ayudado para poder parar de consumir, para buscar a Dios, pues para buscar un estilo de vida diferente, ¿no? Y algunas personas incluso me preguntan quién te ayudó, en dónde te ayudaron. Hubo un grupo y hubo personas que sí me ayudaron, pero lo que me impulsó a buscar esa ayuda o a recibir esa ayuda fueron estos sucesos dolorosos, donde veía al monstruo que ni su propia carne, ni su propia sangre le tocaban el corazón. Uno de los sucesos muy fuertes fue cuando mi esposa y yo pues nos tuvimos que separar, ¿no? Porque la situación más difícil fue cuando comenzamos a discutir. Yo, la verdad, drogado y todo intoxicado. Mi esposa no soporta más y en esa discusión yo la empujo. Mi esposa toma un cuchillo y me provoca 3 heridas con el cuchillo. En su desesperación, en su impotencia, ya no soportaba más, ¿no? Y esto lo presencian nuestros hijos. O sea, ver cómo mamá está agrediendo a su papá y de qué manera, ¿no? Y de qué manera. Por esta situación, por seguridad, ellos pues tuvimos que separarnos, ¿no? Para ver a mis hijos, yo no me podía acercar porque había una demanda de protección, por decirlo de esta manera, ¿no? O sea, no puedes acercarte porque ellos pidieron esta protección. 100% comprensible. Para ver a mis hijos yo tenía que ir a la escuela y esperar el receso para poder ver a mi hijo. Eh, eh, Uno de los sucesos más fuertes fue este, ¿no? Cuando voy y lo busco y no me gusta el cuadro que veo cuando estoy parado en el barandal, en la reja, y veo a un niño caminando solo, mientras todos los demás estaban jugando pelota, fútbol, todo esto, aprovechando su receso, divirtiéndose, y veo a mi hijo solo, con la cabeza agachada, con el lonche en la mano, sin siquiera probarlo, haciendo como pateando piedritas o cualquier objeto y esperando que pasara el tiempo. Cuando yo le grito, cuando lo llamo, él me ve, suelta el lonche y corre hacia mí. Y llorando me dice, papá, ya vámonos, yo no quiero estar aquí. Yo quiero estar contigo y con mi mamá. Una de las cosas más desgarradoras, ¿no? Más desgarradoras, ¿sí? El niño me dice, papá, es que los niños aquí me dicen que mi papá es el indigente que pide dinero, el que se queda dormido en la calle, que anda todo sucio, que todo esto, y eso me duele, papá, y todo esto. Todo ese comentario, todo ese contexto fue el motivo para recibir la ayuda, porque en realidad no había el deseo de parar de consumir, o sea, ya había una dependencia impresionante del alcohol y de la droga. 18 años alcoholizado y drogado todos los días. O sea, no era de fin de semana, era de todos los días, ¿no? Todo el tiempo estar bajo los efectos. Era prácticamente, pues nadie daba un peso, ¿no? Por aquella persona. O sea, humanamente era así como es un caso perdido, o sea, ya no se puede hacer nada por él, ¿no? Llega un momento después de eso donde a mí me daban oportunidad de meterme en un cuarto en un segundo piso. Unas personas ahí me daban oportunidad de quedarme cuando decidía llegar ahí, ¿verdad? Y un día llego ahí
Llego a ese lugar, entro, llevaba yo sustancia, llevaba alcohol, llevaba droga, y entro a ese lugar y veo una caja con algunas cosas que tenía yo ahí. Veo el juguetito de mi hijo, la foto de nuestro matrimonio, el zapatito del niño, y comienzo a llorar. Comienzo a llorar, ya había pensamientos de suicidio, y en ese momento fue así como: esta vida no sirve, esta vida no vale la pena. O sea, ¿ya para qué sigo vivo, no? Ya perdí a mi esposa, ya perdí a mis hijos, ya no hay motivo por el cual luchar. Y tomo una cuerda, me subí a la azotea, recuerdo bien, me salí a la parte de la azotea, y en la parte trasera de ese lugar estaba un terreno totalmente solo. Entonces fue así como: si de aquí me cuelgo, o sea, nadie se va a dar cuenta y no, o sea, nadie va a lograr hacer nada, ¿no? Me vuelvo a meter, tomo la cuerda y vuelvo a ver el zapatito de mi hijo, el juguetito, la foto de mi matrimonio, y caigo de rodilla, con una rodilla, ¿no? Caí y con la frente en una silla vieja que estaba ahí. Y recuerdo yo muy bien que hice un reclamo, que el día de hoy lo llamo oración, que el día de hoy lo llamo bendita oración, ¿verdad? Hice un reclamo y le dije a Dios: si existes, si de verdad existes, quítame esta vida o a ver qué haces con ella, yo ya no la quiero. Porque infinidad de personas me decían: busca a Dios, regrésate a los grupos, eh, te hace falta Dios, y Dios te ama y todo esto, pero no lo sentía, no lo creía, ¿no? Entonces fue este reclamo, este berrinche de decirle: si de verdad existes, como dice la gente, quítame esta vida o a ver qué haces con ella, yo ya no la quiero. Ahora sí que por gracia de Dios seguí consumiendo. Digo, gracias a Dios seguí consumiendo. Algunas personas se asustan porque dicen: ¿cómo que gracias a Dios? Porque perdí el conocimiento por los efectos de la sustancia y no atenté contra mi vida. Cuando recobro el conocimiento, yo estoy en un lugar de autoayuda, en un grupo de autoayuda. No supe cómo llegué ahí. Y hasta al pasar de los años, me doy cuenta al pasar del tiempo de que mi hermano pues me vio tirado en la calle, me subí a su camioneta, pasó por el lugar, no se detuvo, o sea, nada más se detuvo para dejarme ahí en la puerta y se fue, ¿no? Así como diciendo: pues ahí se los dejo, ¿verdad? Ahí arréglenlo, ¿no? Y en ese lugar pues comienza un proceso desde el inicio, y nunca lo he dicho esto, ¿verdad? En los lugares que me han invitado. Desde que yo abrí los ojos, yo sentí algo diferente en mí. Sentí algo diferente, o sea, me sentí como en puertos seguros. Fue así como una sensación de: no sé qué hago aquí, pero me gusta estar aquí. Sé que estoy en el lugar indicado, ¿no? Y ese algo diferente, mmm, pues fue inyectando esta parte de ir luchando contra mi propia persona, ¿sí? De verdad lo voy a decir, o sea, tuve que haber sido sedado porque mi situación de consumo ya estaba muy, muy extrema. Tuve que tener un tratamiento de ir desintoxicando mi cuerpo, ¿sí? Me ayudaron muchísimo. Y en ese lugar, pues comenzó el proceso, ¿no? O sea, ok, ya perdí a mi familia, ya, ¿no? Lo menos que puedo hacer es dejarlos ser felices, ¿no? Molestarlos lo menos posible, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Para esto, eh, como padre, pues fui un padre que reprendía a golpes, a gritos, a maltratos, ¿sí? Todo esto. En ese lugar estuve varias veces anteriormente. Anterior a esta vez que estoy comentando, estuve varias veces, pero fue estar por estar, ¿no? O sea, no había el deseo, no había esta pequeña cosa que había surgido en ese momento, ¿no? Y esa vez estuve aproximadamente como 9 meses, ¿sí?
Yo tendría promedio de más de un año que no veía a mi esposa y a mis hijos. Y ya como al noveno mes me hablan para el día de visita, ¿no? Y me dicen, tienes visita, y pues la verdad, en vez de sentir gusto, sentí miedo. Pues, ¿quién podría ser, no? Si causé mucho daño, o sea, muchísimo daño. La verdad no esperaba una visita amistosa, ¿no? Yo me imaginaba, pues va a ser la autoridad que viene por mí, por algún delito que cometí, algo de este tipo, ¿no? Y pues viene la respuesta de Dios después de 9 meses de estar en ese lugar. Viene la respuesta de Dios. eh, yo le pedía mucho que me ayudara a sobrevivir a la tormenta de emociones que vivía día con día. Culpabilidad, el sentirme una miseria, el sentirme que no valía nada, que no tenía derecho a nada. Y yo le pedía mucho a Dios, ayúdame a salir este día, a librar este día con toda esta tormenta de emociones, ¿no? Y Dios, después de este tiempo, comienza a mostrarme su amor, ¿no? Dentro de mi oración yo le decía, ayúdame a sentirme amado, ayúdame a sentirme amado, ¿no? Porque me siento nada. Ese día recuerdo muy bien que salí yo asustado en el área de visita y, oh sorpresa, ¿no? Mi esposa y nuestros hijos. Wow, se me baja la sangre a los pies. Dice mi esposa que fue la primera vez que me vio güerito. ¿Sí? Y cuando me arrimo, me le pongo de frente y le pregunto, ¿los niños te pidieron que los trajeras? Y viene la respuesta del amor de Dios porque mi esposa me dice, no, viene porque te amo y quiero que rescatemos nuestro matrimonio. Wow, ¿no? Wow, Dios manifestado ahí por medio de mi esposa diciéndome te amo y vamos a luchar. Y aunado a eso, el mediano de nuestros hijos me jalaba del pantalón, me tiraba del pantalón y papá, y papá, y papá. Y volteo con él y ¿qué pasó, mi hijo? Y me dice, cierra los ojos y abre la mano. Cerré los ojos, puse la mano y me puso un chocolate derretido en mi mano de cómo lo traía, con el entusiasmo que lo traía en su mano y su mano en la bolsa. Y me dice, no gasté en 2 días para comprarte para traerte este chocolate. Yo cuando comparto mi testimonio, doy conferencias, digo, si hubiera tenido la cuerda en ese momento sí me ahorco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquellas personas que más maltraté, aquellas personas que más humillé, pisoteé, descuidé, estaban ahí diciéndome, aquí estamos. O sea, no nos importa lo que hayas hecho, aquí estamos. Te amamos. Y Dios se manifiesta en mi familia por, de esta manera, ¿no? Diciendo, aquí estamos y vamos a luchar, ¿no? ¿Sí? Bien, sigue el proceso, o sea, la verdad, muy difícil empezar desde cero. ¿Sí? Salgo yo de ese lugar, mi familia, mi esposa y mis hijos me dan la oportunidad de regresar con ellos, de vivir nuevamente con ellos. Había mucho escombro que levantar. O sea, no fue así como que, como muchos piensan, no, me dicen, ya dejaste de tomar, ya dejaste de drogarte, ya todo está bien. No, había mucho daño, mucho resentimiento. Habría que tener paciencia, comprensión, amor, pero sobre todo la perseverancia, ¿no? La perseverancia de permanecer en la lucha y pasara lo que pasara, no consumir ningún tipo de sustancia. Llega el momento en que no sé si sea un regalo de Dios o sea la locura que me quedó como efecto, pero desde ese entonces suceden cosas, ¿no? Si yo pregunto algo en oración, de repente leo un texto bíblico, un texto de algún libro de superación, o escucho
algún audio que me da la respuesta o simplemente me pasa por la mente la respuesta, como si alguien hablara en mi cabeza, ¿no? ¿Sí? Y pues siempre me fue de mucha utilidad. Mm, las consecuencias de la vida que yo le di a mi familia, pues es que nuestros hijos tenían bajas calificaciones, mal comportamiento, peleaban en casa, le contestaban a su mamá, peleaban en la escuela, o sea, todo este tipo de comportamiento disfuncional, ¿no? Como consecuencia, pues, de lo que habían vivido. Y yo recuerdo bien que le decía a Dios, Dios, si ya no consumo, si ya no me drogo y no me alcoholizo, ¿por qué mis hijos son así? Y no me llegaba ninguna respuesta, ¿no? Ni pasaba nada, ni absolutamente nada. Mm, a mí en lo personal me gusta mucho pescar. Aquí en México pescamos con algo que le llamamos tarraya, la tarraya, una red para pescar. Y pues decidimos irnos a pescar, ¿no? Como para desestresar, como para calmarnos. Y iba lanzando la tarraya y mi hijo, el más grande, venía detrás de mí. Y lanzaba la tarraya y para colmo no sacábamos nada. Mi hijo, el mayor, me dice, papá, la Biblia dice, lancen sus redes a la derecha. Mi expresión fue así, ay hijo, era Jesús, los apóstoles, otro tiempo, ¿no? O sea, no se lo dije, yo lo pensé, pero dentro de mí dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? Lanzo la red, la estoy recogiendo y la comienzo a sentir pesada. La comienzo a sentir pesada y me comienza una taquicardia, ¿no? Un nerviosismo. Al estarla recogiendo, caigo de rodillas en la orilla, lleno de lodo. Mi hijo se une a mí, comenzamos a jalar la red, la sentía pesadísima. Y yo decía, perdóname mi duda, ¿verdad? Sacamos la red y traíamos un tronco como de 30 kilos. ¿Verdad? Mi hijo y yo nos pusimos a reír porque pensamos que traíamos muchísimo pescado. Fue la primera vez que mi hijo y yo nos reímos como locos, enlodados, papá e hijo en un momento, ahora sí que muy íntimo, que nunca se le va a olvidar, ¿sí? Ni a mí se me va a olvidar tampoco. Seguimos caminando y yo seguía con mi pregunta, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mis hijos sean diferentes? De pronto, por la maleza, yo caigo con una pierna en un hoyo. ¿Sí? Me incorporo rápidamente y le pongo la mano a mi hijo y le digo, hijo, ponte listo porque caí en un hoyo. Y ahí me llega la respuesta de Dios a mi pregunta, ¿qué tengo que hacer para que mis hijos sean diferentes? Me llega la respuesta de Dios por medio de mi hijo porque mi hijo me dice, ponte listo tú, papá, porque yo voy detrás de ti. Y viene pues este análisis, ¿no? Personal, este interiorizar. Ok, si quiero hijos que sirvan a Dios, tengo que servir a Dios. Si quiero hijos que amen a sus esposas, tengo que amar a su mamá. Si quiero hijos felices, tengo que ser feliz. ¿Sí? Si quiero hijos responsables, tengo que ser responsable, ¿no? Tú vas delante de mí. Ponte listo tú porque yo voy detrás de ti, ¿no? ¿Sí? Y viene este gran aprendizaje, ¿verdad? De comenzar a cambiar. Eh, al pasar de los años, hoy, gracias a Dios, son 15 años fuera de la adicción, sin alcohol, sin drogas. En estos 15 años Dios me ha dado la oportunidad de estudiar como asesor familiar, para asesor personal y familiar, eh, sanación de heridas de la infancia, diplomados para vivir mejor en familia, talleres de preparación, talleres de terapéuticos para poder ayudar a otras personas. Y yo en lo personal, al inicio en el grupo en el que estuve me decían, mmm, Dios tiene un mensaje para ti, abre la Biblia. Entonces es que no sé leerla, pues tú ábrela así como que donde caiga, ¿no? Lo que le llamamos el bibliazo, ¿verdad? Ábrela y donde la abras, ahí Dios tiene un mensaje para ti. Y así lo hacía y leía los pasajes, pero no les encontraba sentido, ¿no? En ese momento. El primer pasaje que yo leí, el primer pasaje que yo leí en ese lugar, lo recuerdo muy bien, perdón por mencionarlo, las cartas de Samuel,
capítulo 2, versículo 8, donde dice, Dios levanta del suelo al pobre y saca de la basura al mendigo, para ponerlo entre grandes hombres y sentarlo en un lugar de honor. Fue el primer pasaje que yo leí y lo leí y fue así como, ay, ¿esto a qué viene, no? Porque yo estaba dentro de un centro de rehabilitación, dentro de un grupo de autoayuda, ¿no? No le encontré ningún sentido. Así leía la Biblia, así pequeños pasajes que trataba de analizarlos, pero no les encontraba ningún sentido. Hoy, gracias a Dios, ese pasaje, esa promesa, es una realidad en mi vida. Dios levanta del suelo al pobre, ¿no? Dios me levantó de la banqueta, de la indigencia. Saca de la basura al mendigo, ¿no? Me saca de la basura de mis pensamientos. Esta vida no sirve, no merezco vivir, no merezco una familia. Me saca de esa basura de mis pensamientos. Para ponerlo entre grandes hombres, todos aquellos lugares donde me invitan a compartir grandes personas y sentarlo en un lugar de honor. Ese lugar de honor es la silla del comedor de nuestra casa, su casa, con mi familia alrededor y mis hijos diciéndole a su mamá, mamá, ¿me sirves más agua? Papá, ¿me pasas la sal? Esto, lo otro. O sea, ahí es ese lugar de honor. Yo no lo entendía cuando lo leí, pero el día de hoy, por gracia de Dios, lo analizo y digo, es una promesa cumplida, ¿no? Y de aquí vienen otros pasajes bíblicos, ¿no? Una vela no se enciende para ponerla debajo de la mesa, sino encima para que alumbre a los que están en la habitación, ¿no? Y viene esta reflexión. Yo me resisto a creer de que Dios me haya sacado de la indigencia para dedicarme a un trabajo a mi casa, un trabajo a mi casa, un trabajo a mi casa. Me resisto a creer eso, o sea, que algo tan grande sea así nada más para algo del montón, ¿no? Perdón por la expresión, ¿verdad? Pero es como se me viene a la mente, ¿sí? Y comienzo yo a compartir en grupos, personas con problemas de adicción, matrimonios en conflicto. Aquí en Guadalajara hay un movimiento mm, de matrimonios donde pues vamos y empezamos a ser partícipes, comenzamos a servir mi esposa y yo como matrimonio, ¿sí? Comenzamos a compartir nuestro testimonio, ¿sí? Y nuestros hijos también comienzan a servir, ¿no? En el grupo de jóvenes y papá, ya viví el encuentro, ahora me toca ir como servidor y me siento entusiasmado y todo esto, y se van también ellos, ¿no? Nos invitan a momentos en que nos invitan a congresos, nos invitan pues a diferentes partes a compartir retiros y a veces hay la sensación así de, ay, no, no quiero ir, y yo, ¿por qué no? O sea, yo quiero tener una vida normal, entre comillas, ¿verdad? O sea, del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo, ahorrar, irnos de vacaciones, comprar lo más necesario para la casa y tener unos ahorros, algo ahí, pero mm, de repente vienen estos pensamientos y viene este pasaje bíblico. O sea, no se enciende una vela para ponerla debajo de la mesa. O sea, no es el proceso de Horacio, ¿no? Muchas personas ven a Horacio o el matrimonio de Horacio. No, nosotros les decimos, no vean esto, o sea, ni señalen a la persona, o sea, la grandeza de Dios en la vida de Horacio. O sea, la mano de Dios en la vida de Horacio, en la vida de su esposa, de cada uno de sus hijos. Eso es lo admirable, ¿no? Y lo curioso es de que mmm, procuro ir a misa todos los días, mientras tengo el lapso, ¿no? También hay responsabilidades que cumplir, pero sí procuro ir a misa todos los días. Nuestros hijos, pues son acólitos, les llamamos aquí en Guadalajara, el, el que le ayuda al sacerdote. En una homilía, el sacerdote estaba diciendo, Dios, o sea, mucha gente pide milagros a Dios, ¿no?
Y mucha gente quiere ver que sane, ¿no? A una persona, mucha gente quiere ver eh, milagros así extraordinarios, ¿no? Y decía el sacerdote, Dios sigue haciendo milagros, no como antes, pero sigue haciendo milagros. Y dijo el sacerdote, un milagro el día de hoy sería que un indigente dejara de tomar, se levantara de la banqueta y todos los días viniera a misa. Escuché la homilía, terminó la misa, salimos, veníamos caminando y me dice mi hijo, papá, tú eres un milagro de Dios. Yo no, en ese momento no entendí, le dije, sí, hijo, tú también eres un milagro de Dios. No, papá, dice, es que no escuchaste lo que dijo el sacerdote, que un milagro sería que un indigente se levantara de la banqueta, dejara de tomar, se levantara de la banqueta y todos los días viniera a misa, es un milagro de Dios. Wow, así como que pues, tengo que empezar a creerme, ¿no? Que Dios eh, me ha regalado pues esto maravilloso, ¿no? Esto maravilloso. A muchas personas se les hace increíble que mi esposa y yo sigamos juntos. Después de haber vivido lo de las heridas con el cuchillo, los golpes, todo esto, se les hace imposible, no sé cómo pueden seguir juntos. Y personas con las que yo bebía, después de años los vuelvo a ver, ellos siguen tomando, siguen bebiendo, y me ven y dicen, te veo y no lo creo, ya me habían dicho, pero no lo creía. Pues mira, gracias a Dios, ¿no? Y me dicen, oye, ¿y tu primera esposa? Sí, la que te hirió con el cuchillo y todo esto, ¿qué pasó con ella? Pues ahí está en la casa y se les corta la borrachera, ¿no? Así como, ¡ay Dios! Ah, o sea, ¿sigues con ella? Sí, vivimos bajo el mismo techo, dormimos en la misma cama y luchamos por el mismo objetivo que es sacar adelante a nuestros hijos. Y me preguntan, oye, ¿y no te da miedo que de repente te despiertes por la mañana y todo así agujerado, por decirlo? Les digo, no, simplemente me despierto en la mañana, me tomo un vaso de agua, me reviso mi cuerpo, no goteo, todo está bien, bendito sea Dios, vámonos a trabajar. Y salgo con el compromiso de 5 bendiciones, la de mi esposa y de nuestros 4 hijos. Que Dios y la Virgen te cuiden y te acompañen. Nos vemos por la tarde, nos vemos por la noche, ¿no? Y no como anteriormente, con 5 ofensas, ¿no? Por no decirlo como es, ¿sí? Y en realidad con un deseo la familia de que regrese papá, ¿no? Y anteriormente, qué bueno que se fue papá. Ay, vamos a descansar mientras no estén. Entonces es increíble lo que Dios me ha regalado y ha logrado en mi vida. Todo lo que mi proceso, lo que he estudiado, lo que viví en la adicción, lo que Dios me ha dado la oportunidad de estudiar, se volvió un complemento, ¿no? Algo así como teoría y práctica. O sea, el terreno de conocer la problemática y el estudio, ¿no? El estudio de saber las raíces y el porqué de las cosas. Y yo mismo me sirvo de conejillo de indias. O sea, sanación de heridas de la infancia lo comienzo a poner en práctica en mi persona. Eh, Como asesor personal y familiar comienzo a trabajar todo lo estudiado en mi propia persona, ¿sí? Y me sirvo como conejillo de indias y este proceso pues lo voy plasmando en mis escritos, ¿no? Yo escribía así como por un diario, ¿no? Ah, viví esto, pasó esto, y recuerdo que anteriormente era así, y lo tenía escrito. Mmm, Cuando un gran amigo, que Dios lo tenga en su santa gloria, que me ha impulsado, me impulsó muchísimo, él me dijo, oye, ¿no has pensado en hacer un libro? Ay, no, ¿cómo crees? Pues yo ni escritor, ni nada, ¿no? O sea, ¿no te has puesto a pensar a cuántas personas ayudaría? ¿Cuántas personas están pasando por la misma situación? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por el alcohol, por la droga, por la violencia? Pues bueno, y pues quedó así como que ya Dios dirá, ¿no? Y el día de hoy,
pues ese libro es una realidad, o sea, sí se llevó a cabo, hubo personas que dijeron, nosotros te apoyamos, eh, yo lo patrocino, no te preocupes, pero este libro tiene que salir a la luz. Eh, la editorial dice, pues nosotros te ayudamos también, te apoyamos. Una gran persona, si me permites mencionarlo, ¿no? Lupita Venegas, ¿sí? Ella pues le enseñó los escritos y dice, Horacio, no te puedes quedar con esto, no te puedes quedar con esto, o sea, hay que hacer algo con esto, ¿no? Y ella me impulsa también a todo esto. Y su hija editora pues hace la corrección de estilo, todo esto. El libro no es de yo lo escribí, yo lo hice, yo lo publiqué, no. O sea, el libro ahí está. Hay muchas personas inmiscuidas, ¿no? A las cuales les agradezco tanto anímicamente como materialmente, como apoyo, ahora sí que de palabras de aliento, ¿no? Y mi familia principalmente, el día de hoy, pues es todo muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Y cuando yo comparto, yo les digo esto, no limites a Dios con el propósito que tiene para tu vida. Y se quedan así como, a ver, pues explícanos un poquito más, ¿no? Y viene la pregunta, ¿no? ¿Me creerías si te dijera que te está hablando un indigente? O sea, que la asesoría la estás recibiendo de un indigente. No, 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 ¿cómo cree? No, esto no es posible. Sí, sí es posible. Les platico de mi historia y dicen, de veras, ni quién se imaginara, ¿no? Pues no, yo nunca me imaginé estar en un programa de radio, en un programa de televisión, dando conferencias, en un compartimiento, en un canal de YouTube. Yo nunca me imaginé que eso fuera a suceder en mi vida. Pero Dios dice, te necesito de este lado. El día de hoy entiendo que Dios me permitió vivir aquel desierto tan grande y tan fuerte y tan horrible que a nadie le deseo, la verdad. Vivir toda aquella situación. ¿Para qué? Para un bien mayor. Sí, para un bien mayor. El día de hoy, pues recuerdo todo eso, ya no lo recuerdo con dolor, no lo recuerdo con culpa, principalmente, sino que lo recuerdo con agradecimiento y volteo a ver a mi familia y digo, ya no estoy allá, estoy aquí. Y nuevamente vienen pasajes bíblicos, no, olvídense del hombre viejo, ¿sí? Y comiencen con el hombre nuevo, o sea, al hombre nuevo es el que hay que impulsar, ¿no? Y vienen pasajes bíblicos para comportamiento, pasajes eh, muy, muy duros o muy directos porque dice aquel que se crea sabio y entendido que lo demuestre con sus buenas obras. Ay Dios, o sea, si yo digo que Dios me ha ayudado en mi vida, que soy una persona diferente, mis obras lo tienen que demostrar, ¿no? Porque yo bien pudiera estar hablando aquí de que cambié, ¿verdad? Pero si no he cambiado con mi familia y mi familia estuviera en esta transmisión, pues mi familia diría todo lo contrario, ¿sí? Y vienen pasajes tales como este, ¿no? Aquel que se crea sabio y entendido, o que se sepa sabio y entendido, que lo demuestre con sus buenas obras, ¿no? La verdadera sabiduría, poner en práctica, ¿verdad? Lo que se está predicando. Y otro pasaje bíblico muy marcado en mi persona, pues dice, ay de aquel que haga pecar al más pequeño de mis hijos. Más le valdría atarse una soga al cuello, ¿verdad? Y arrojarse al fondo del mar, ¿no? Es decir, no causes daño, Horacio, o sea, ya no causes daño a los demás. ¿No? Ni seas motivo para que los demás se enojen, para que los demás pequen, para que los demás tengan mal comportamiento, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho leer la Biblia de manera personal, y lo digo así abiertamente, no me gusta dar de bibliazos cuando comparto, o sea, el capítulo fulano dice y conviértete, y no, 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 no me gusta eso. Leo la Biblia para mí, ¿sí? Para ponerla en práctica, porque yo lo tomo así. La Biblia es el manual del ser humano. ¿Dónde me perdí? Cuando dejé de leer la Biblia, cuando me alejé de la palabra de Dios. Pero la Biblia habla desde matrimonio,
desde economía, desde sexualidad, desde educación con los hijos, ¿sí? Desde cambio personal, desde pasado, futuro, ¿sí? No se preocupen por el día de mañana, ¿no? Que cada día trae sus propias preocupaciones. Disfruten el día de hoy, ¿no? Entonces yo para mí la Biblia ha sido así como que, ay, que no sé qué siento, ¿verdad? Me siento mal. Agarra la Biblia, busca la información, ¿no? ¿Por qué? Porque pues viene todo referente al ser humano. Habla de vicios, no se dejen llevar por sus pasiones, no se vuelvan presa, ¿verdad? De sus propios deseos, todo esto. Y estos pasajes bíblicos, algunos van incluidos en este libro, ¿no? O sea, bien, buscamos hacerlo pues de esta manera, independientemente de la experiencia vivida, del estudio que gracias a Dios tuvimos, pues viene el pasaje bíblico, ¿no? O sea, aquí está, aquí dice, referente al capítulo, referente al tema, ¿no? Daño, resentimiento, alcoholismo, drogadicción, ¿no? Sanación, agradecimiento a Dios, el cambio, ¿sí? O sea, la aceptación y el cambio. Pues es con el fin de poder ayudar a otras personas, hermano. Pero hay una seguridad, ¿no? Una certeza de todo es para bien, ¿sí? De los que aman a Dios, ¿no? Dios mío, yo te quiero amar con mis limitaciones, con mis defectos, con todo lo que tengo, todo lo que soy, te quiero amar. No es amor perfecto, pero te quiero amar, ¿no? Y eso, pues en los momentos de tormenta es así como camina, no te detengas, la tormenta va a pasar. Hermanito Horacio, usted mencionaba un libro, el libro que Dios le permitió escribir. ¿No lo tiene ahí para mostrárnoslo? Aquí El está, título, Mi último grito al cielo, ¿verdad? Se llama Mi último grito al cielo. mi Muy bien, ahí último lo grito. tenemos en la imagen. ¿Dónde se puede conseguir ese libro, hermano Horacio? Podemos dar un número de teléfono donde pudiéramos mencionar el envío. El número es más 52 33 39 46 27 12. Lo Ahí repito, lo pueden ordenar y usted se los puede enviar, ¿verdad, hermano? así es, se les menciona el costo del envío dependiendo del lugar y se los podemos hacer llegar sin ningún problema. Yo escribo en los libros cuando me piden, así que les escriba algo, yo les escribo esto, ¿no? Para ganar una guerra son necesarias muchas batallas y solo está vencido el que deja de luchar. Entonces, en la vida vamos a tener muchísimas batallas espirituales, físicas, emocionales, económicas, muchísimas batallas y solo vamos a estar vencidos cuando nos demos por derrotados. Amén, hermano. Hermano, ya para terminar, quisiéramos que nos recordara cuánto tiempo es que estuvo usted como en la calle como indigente o digamos, en el vicio. Bueno, en cuestión de consumo fueron 18 años. Ya en situación de calle fueron 3 años, casi 4 años. En esos 3 años, hermano, que estuvo en situación de calle, cuéntenos por último un momento en donde usted se sintió, el enemigo le hizo sentir que no valía absolutamente nada, nada, nada. Ya nos contó cuando se iba a quitar la vida, pero algún otro momento que usted recuerde que se sintió que no valía nada. Estaba para una Navidad, una Nochebuena, estaba yo en un terreno baldío, aquí les llamamos baldío, desocupados, mm, hierba, maleza, todo esto, ¿no? Estaba yo en ese terreno baldío y con el encendedor que prendí la droga, lo que sí nunca solté yo fue las fotos de mis hijos, ¿no? Y de mi esposa. Y en ese terreno baldío, oscuras, con el encendedor, me puse a ver esas fotos, ¿no? Para una Nochebuena. O sea, es Nochebuena, no tienes una familia.
Todos están celebrando la Navidad y tú estás en un terreno baldío, no sirves, no vales, ¿no? Sí, me explico, o sea, el contexto, la soledad, donde quiera alegría, felicidad, regalos, abrazos, demostraciones de amor, y Horacio solo en un terreno baldío. Todo ese tipo de cositas, o como por ejemplo, como esta situación, curiosamente ha sido la base para no volver a consumir. O sea, no han sido las palabras de aliento, no han sido los mensajes positivos o optimistas, sí me hacen sentir bien, pero lo que en realidad me ha ayudado más han sido como la situación de mi hijo de la escuela, la situación que vivimos con mi esposa, esa situación de haber vivido ahí, el haber estado en el hospital y sentirse una nada así, con sondas y voltar a ver y no hay ningún familiar, ¿no? O sea, no hay nadie quien se preocupe por mí. Sentir esa soledad, ese vacío, esas son las bases para decir, mientras Dios me permita y no me suelte de su mano, yo no vuelvo a consumir.